Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Eclesiastés, nuestra serie de predicaciones expositivas que estamos haciendo en el libro de Eclesiastés, así que le pido que vaya abriendo su Biblia, por favor, capítulo 7 de Eclesiastés. Vamos avanzando poco a poco y ya nos falta un par de capítulos nada más, mis hermanos, aunque tengo que confesar, mientras más se acerca al final, se va volviendo más complicado el poder interpretar Eclesiastés. Cuando inicié dije, qué hermoso libro, y cuando vamos terminando digo, wow, qué complicado, qué complicado. Definitivamente estudiar y predicar los libros del Antiguo Testamento son muy hermosos, son muy lindos, en lo personal mucho más sencillos que el Nuevo Testamento. Pero pronto estaremos también entrando al Nuevo Testamento, así que vamos a estar también allí reflexionando en la palabra del Señor. Hoy, capítulo 7 de Eclesiastés, vamos a ver algunos retos que se nos van a presentar a la hora de interpretar y sobre todo estudiarlo y aplicarlo para nuestros días. Yo no sé usted, pero normalmente como seres humanos que somos, obviamente, damos valor a las cosas, sobre todo aquellas que nos traen recuerdos, ¿verdad? Con mi esposa allí tenemos algunas cosas que solemos recordar, le atribuimos ese valor para recordar. Por ejemplo, ella tiene se me fue el nombre, buquet, ¿verdad? Ahí está, buquet. Tenemos también nuestro muñequito de la torta, que fue un regalo muy lindo que nos hizo nuestra amada hermana Benny. Y allí está bien guardadito, bien ahí para el recuerdo. Y muchas otras cosas que solemos recordar. Atesoramos muchas cosas en gran manera. ¿Qué usted atesora? ¿Qué usted puede recordar? Esto lo tengo con demasiado valor en mi casa, en mi hogar. Lo tengo con mucho valor. También yo recuerdo de niño, en una ocasión mi hermana me hizo leer algunas novelas que eran resúmenes de novelas clásicas, que de hecho se había convertido, la forma en cómo lo sacó el comercio, eran grandes clásicos. Eran unas novelas en pasta blanca, muy ilustradas, muy llamativas, que empezaron a sacar varios tomos, y que eran muy bonitos, y eran resúmenes, un compilado sencillo, no más de 20 páginas, muy ilustrados, que en el momento cuando yo los leí, en su gran mayoría, me quedé impactado, mis hermanos, me sorprendió. No había leído una novela de esa manera. Obviamente no era la novela completa, pero lo poco que ya había leído me cautivó, era una entrada a un nuevo mundo, sobre todo con las imágenes. Allí estaba la novela, el viaje en el tiempo, estaba la vuelta al mundo en 80 días, estaba también la novela de Peter Pan y otras cosas más que me cautivaron por las ilustraciones, sobre todo, muy bonitos. Para mí fue una entrada a un mundo que desconocía completamente. Y tanto fue el cariño que agarré a esos libros, mis hermanos, que años atrás me los compré casi todos los tomos. Me faltan algunos. Tengo allí los tomos 1, 2, 3, 4, 5, ahí los tengo. Y los guardo con mucho aprecio porque me recuerdan ese momento en el cual mi hermana me dijo, ¿no tienes nada que hacer? Pues mira, acá toma estos libros y léete. En las noches que vengo quiero que me digas qué has entendido de esa novela. Y fue así, un día, 2 días, y empecé a leerlos. Casi todos, mis hermanos. Allí los tengo guardados con la esperanza de que también mi hija los atesore. Por ahora no comparte el mismo valor que yo los tengo, obviamente, pero los estoy guardando para que en algún momento ella también tenga esa misma emoción. Cuando yo veo esos libros, se me viene la imagen de mi hermana dándome esos libros, ella preguntándome qué has entendido y esto, y después de eso me invitaba a leer el libro completo. Fue maravilloso. Para mí, al menos esa es la imagen que tengo en mi mente de tener esos libros. Tienen un gran valor en mi corazón.
Tiene un muy bonito valor en mi corazón, mis hermanos. Y yo sé que usted también tiene algo de valor en su casa. Algo que usted aprecia mucho, que por nada ni por ningún motivo usted lo quitaría de su vida. Lo guarda allí muy bonito. Y cuando lo ve, lo recuerda a usted. Qué bonito, ¿verdad? Es cierto que algunos tienen más cosas que otros, ¿verdad? Pero de repente tengamos algo allí, lo atesoramos mucho en nuestro corazón. En este capítulo 7, mis hermanos, Salomón va a iniciar una serie de proverbios que va a iniciar una búsqueda del valor que nosotros como seres humanos solemos tener o poner en las cosas. Salomón va a decir, hay algo de valor en algunas cosas que los seres humanos ponen. Sin embargo, también va a hacer algo muy interesante, una comparación para que nosotros meditemos en qué estamos poniendo el valor en esta vida. Y dicho sea de paso, estos proverbios, que son lo que Salomón escribe acá, porque son proverbios al estilo de los escritos de proverbios, pueden llegar a sonar un poco raros, nos pueden sonar un poco extraños, pero hay mucha sabiduría en estas palabras que Salomón va a decir. Así que vamos a ver entonces en esta noche en búsqueda del verdadero valor. Y observe nada más cómo Salomón comienza en ese primer punto. Él encuentra valor en la muerte. Escuche esto, primer punto, el valor en la muerte. Versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendará, el corazón. Disculpe. Comúnmente, la muerte es vista como una pérdida en nuestra sociedad de nuestros días. Todo el mundo tiene miedo a la muerte. El hecho de enfrentar en la muerte es algo que nos aterroriza. El hecho de imaginarnos nada más que vamos a tener que pasar por ese suceso tan devastador, tan triste, nos asusta. Nos hace ver, mis hermanos, el fin de nuestros días. Es el fin de todo, es el fin de todo. El ser humano, de hecho, sus días se acaban allí en la muerte. Sin embargo, para Salomón nos dice lo contrario. Salomón nos va a decir lo contrario, mis hermanos. Y observen cómo es que él añade el valor a esas cosas. Y primero, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Otras traducciones va a decir, más vale. O es mucho mejor, como lo podemos traducir también aquí. Y lo que Salomón aquí está diciendo es que la reputación es mejor que el perfume. El buen nombre es mejor que el perfume, es lo que Salomón está diciendo aquí. En aquellos tiempos, como en el día de hoy, mis queridos hermanos, la gente usaba mucho perfume o ungüento, como lo tenemos aquí en este pasaje. Es más, la gente no tenía el acceso a la limpieza diaria, el aseo diario como usted y yo lo hacemos. Nos bañamos todos los días, ¿verdad? Nos aseamos todos los días. Por allí veo algunos que dicen, no, yo. O al menos usamos desodorantes, por ejemplo, perfumes, para desaparecer ciertos olores desagradables. Bueno, en aquellos tiempos con mucha más razón. Imagínense en un lugar desértico, en un lugar donde las personas viajaban muchos días, muchas horas, encima sudorosos, sucios, salían a relucir olores que eran un poquito desagradables. Y la forma en cómo la gente disimulaba eso era echándose un buen ungüento. Y los ungüentos eran muy caros, mis hermanos. Los perfumes en aquellos tiempos eran demasiado caros. No todas las personas tenían acceso a estos perfumes.
Si usted recordará, hubo una mujer que derramó un frasco de perfume en los pies de nuestro Señor Jesús. Y este personaje, Judas, es más, se escandaliza. ¡Ah, mira! ¿Cómo es posible que se desperdicie esta cantidad de perfume? Lo hubiéramos usado para los pobres, dice Judas. Pero su intención era todo lo contrario, no era así. Juan va a añadir que este decía eso porque él sustraía de los fondos comunes, agarraba ahí su tajada. No era con la intención de ayudar a los pobres, para venderlo y ayudar a los pobres, era para que saque de allí, para lo suyo. Miren nada más cuál era la intención de Judas. Y el valor de ese perfume, mis hermanos, era aproximadamente a 10 meses de salario de una persona. Imagínense nada más. Eso era el valor de ese perfume. Así que no muchas personas tenían acceso a un muy buen perfume, a un muy buen ungüento. Y aquí Salomón está diciendo, es mejor la buena fama que el buen ungüento. ¿Qué tiene que ver aquí el perfume con el buen nombre? Nos estaremos preguntando. O la reputación, la buena reputación. En Proverbios Salomón va a decir lo siguiente: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Salomón aquí no está poniendo el valor, mis hermanos, en lo que uno puede usar externamente, sino en lo que uno es internamente. Lo que Salomón está diciendo aquí con estas palabras es que es más fácil usar un buen perfume que trabajar en la reputación de una persona. Es más fácil, más sencillo echarse perfume que trabajar en lo interno de una persona. Eso es más sencillo, mis hermanos. Crear una buena reputación, crear un buen nombre demora años, demora sacrificios, es inversión de tiempo. Es inversión. Incluso en la mañana escuchábamos de calumnias, que todo eso lo que acarrea dentro del ministerio. Involucra dolor, sufrimiento. Todo eso involucra la creación de un buen nombre, de una muy buena reputación. Y es allí en donde el buen carácter es formado. Es allí, mis hermanos, en donde la buena reputación se forma. En la prueba, en la aflicción, en el dolor, en la perseverancia, en el sacrificio. No en lo fácil, no en lo sencillo. Claro, el perfume es pasajero, es algo rápido, es algo externo, es sencillo. Me echo nada más y acá ya está. Por acá ya está. Algunos tienen su estilo, ¿no? Y se echan, se mandan con estilo todavía, pero eso es más fácil. Oh, mis hermanos, y cuánto nos encanta echarnos perfume barato. Cuánto nos encanta disfrazarnos de lo externo. Cuánto nos encanta hacer las cosas más rápido externamente. Eso es más fácil. Eso es más fácil y eso es lo que todo el mundo busca. Sin embargo, cuando llega lo difícil a nuestra vida, cuando llegan las dificultades, aquellas pruebas, aquellas aflicciones, nos damos cuenta de quién es realmente lo que ha trabajado en lo interno y quién es lo que ha trabajado en lo externo. No vamos a dar sorpresas, porque seguramente habrán personas en donde lo interno están totalmente podridos, perfumados con muy buenos perfumes, con muy buenos olores, pero internamente están, mis hermanos, podridos. Y Salomón nos recuerda que el valor de las personas no está en lo externo, está en lo interno. Por eso sus palabras aquí en forma de proverbio: es mejor, más vale la buena fama, la buena reputación que el ungüento. Porque ello es, mis hermanos, en donde nosotros podemos encontrar el verdadero valor de las personas. Es allí donde podemos encontrar el verdadero valor de las personas. En cómo está su reputación, en cómo está su buen nombre,
¿Cómo está su vida? Lo siguiente que Salomón nos va a hablar en ese sentido del valor que se encuentra en la muerte, lo que es en la segunda parte del versículo 1. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Escucha ahí. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. ¿Qué está hablando Salomón aquí? Es decir, ¿para él es mejor estar muerto? No, para nada, mis hermanos. Tenemos que seguir el hilo de lo que está diciendo anteriormente Salomón. Él no está a favor de la muerte. De hecho, para crear una buena reputación, primero hay que vivir y después hay que morir. No se puede crear una buena reputación de muerto. No, para nada. Lo que Salomón aquí está diciendo, mis hermanos, es que en la muerte es donde podemos confirmar la vida de las personas. Es en la muerte en donde podemos reflexionar de aquellas personas. Oye, esa persona era un gran hombre, una gran mujer. Y no me refiero a esos ejemplos que se ven en televisión, en los reportajes, ¿verdad? Ladrón cae asesinado. Ay, pero si era buena gente. No. No me refiero a ese tipo de ejemplos. Hablamos de personas que realmente han dado su vida creando una muy buena reputación, obviamente eso dentro del Evangelio, dentro de la vida en Cristo, trabajando en su carácter, trabajando años y años en su vida. Y cuando nos reunimos y reflexionamos en su vida, ese hombre ha sido un hombre usado por Dios grandemente. Qué vida espectacular de ese hombre, qué vida de ejemplo digno de seguir, digno de imitar, que nos lleva a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde reconocemos la buena reputación de las personas, allí es donde podemos reconocer el buen nombre. Y Salomón también por eso dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Todos nosotros, de por sí, desearíamos nunca asistir a un funeral, pero va a llegar el momento. Y es lo que Salomón va a decir a continuación en el verso 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. El funeral es mejor que las celebraciones, dice Salomón aquí. Qué extraño se está volviendo Salomón, mis hermanos, en este punto. ¿Cómo? Es decir, ¿prefieres tú, Salomón, estar en un funeral que en una boda? Bueno, Salomón está diciendo, es mejor o tiene mucho más valor. Y lo que Salomón, mis hermanos, está tratando de confirmar es que en esos momentos, en esa casa del luto, es donde podemos recordar mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. En un funeral. Normalmente es en ese lugar en donde podemos pensar estos tipos de ideas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Como alguien dijo, cada funeral anticipa el nuestro. Cuando vamos a un funeral nos hace recordar que pronto o en algún momento nosotros también estaremos allí. Qué gran verdad. Cada funeral anticipa el nuestro. Mi intención, mis hermanos, no es asustarlos, no es que salgan de aquí con miedo, con temor. Es más bien llevarlo a lo que vamos a ver al final con una fe genuina en la soberanía de nuestro Señor. Porque nuestra inclinación natural es ir a celebraciones, ir a fiestas de cumpleaños, ir a fiestas de bodas en donde la familia celebra, en donde la familia está unida, riéndose, alegrándose, celebrando. Y es allí a donde también podemos ir, mis hermanos. Pero esto también nos recuerda que es inevitable que vamos a pasar por la muerte. Es inevitable que nosotros, tarde o temprano, también estaremos en ese lugar. Tarde o temprano vamos allí a estar en ese lugar. Por eso Salomón lo dice en la última parte del verso
2, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Se da cuenta? Lo va a meditar, lo va a abrazar en su vida, va a pensar en ello. Como pregunté o comenté hace un momento, ¿no es eso el lugar en donde normalmente pensamos en lo corto que es la vida? ¡Qué rápido! Mira, si hace unos días nada más lo vi y ahora está. ¿Qué ha pasado? ¿No? Mis hermanos, nos lleva a pensar considerablemente en nuestra vida. Salomón tiene mucho que agregar en este valor y hacernos meditar en el valor al amor. Lo siguiente que Salomón va a decirnos es que el llorar es mejor para el corazón que la risa. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Una vez más, recordemos que este pasaje está en el contexto de la muerte, así que llorar o pasar por el duelo de la pérdida de una persona es lo más correcto, es lo más oportuno. No vamos a ponernos a burlarnos o a reír en un funeral. ¿Cómo lo haríamos eso? En un funeral donde todos están llorando con la tristeza en el rostro, con el dolor en el corazón, y alguien se empieza a burlar o a reír descaradamente, así a carcajadas. Eso nos traería a nosotros, ¿qué le pasa a este, no? Qué desubicado su momento de risa que está haciendo. Y Salomón más bien va a decir, el llorar o el pasar el duelo por aquella persona es mejor para el alma. Es mejor para el alma. Es más, mis hermanos, en muchas situaciones que nos traen angustia, que nos traen dolor y hasta sufrimiento, debemos de llorar y hay que hacerlo. Por si acaso, no es pecado llorar. Algunos condenan el llorar como un pecado. No es pecado llorar. La Biblia no condena para nada el llorar. Es natural, es humano hacerlo. El Señor nos ha creado de esa manera. Es bueno soltar de alguna manera ese dolor y lo más oportuno en ese contexto es llorar, soltarnos en ese dolor por el amor que tengamos a esas personas. Así que no retengas el dolor, no retengas el llanto, porque ¿sabes por qué? Si retienes, ¿qué va a pasar? Puede ser peor para ti o para los que los rodean. Si empiezas a reprimir ese dolor. Porque empezará a salir en cualquier momento en donde vas a lastimar a aquellos que te rodean, a aquellos que están a tu lado. Así que mis hermanos, en su momento oportuno, en esos momentos hay que llorar, hay que dolernos. Eso es lo que Salomón está diciendo acá. Cuando expulsas esa tristeza, ese dolor reprimido, el corazón se recompone. El corazón se va a recomponer. Y esto es sabio. Por si acaso, es de sabios llorar, es de sabios el poder entender el momento en el cual estamos pasando. Mire lo que dice el versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Observa aquí, la sabiduría, mis hermanos, está ligada en la meditación de lo eterno. La sabiduría está ligada en la meditación de lo eterno, mis hermanos. Por eso Salomón va a decir en este pasaje, tengan cuidado porque los sabios están meditando en el lugar oportuno en donde deben estar. Los insensatos no le importa nada. Los insensatos ni siquiera entienden lo que están pasando y lo toman por alto. Por eso la NBI lo traduce de la siguiente manera. El sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Escucha ahí. El necio solo piensa en la diversión. Y por si acaso Salomón no está en contra de la risa, hermanos. ¿Ya? Salomón no está en contra de la risa. Salomón hace referencia aquí a esas personas que todo lo ven risa, que no les importa la vida, que todo lo toman a la ligera, que no lo toman a lo serio, mis hermanos, y el resultado es todo diversión.
el resultado de su vida es que no les interesa pensar y meditar en su eternidad. No les interesa pensar y meditar en su estado eterno. No, ¿para qué? Vive la vida antes que la vida te viva, disfruta por acá, por allá. Y así normalmente viven las personas en este mundo. El sabio, todo lo contrario, medita en su condición eterna. Medita cómo está mi condición eterna en estos momentos de dificultad, de aflicción o de dolor. Mis hermanos, la muerte o el funeral es un recordatorio de que la vida nadie lo tiene comprado. Allí vamos a estar. Como cité anteriormente, la muerte es un recordatorio de que allí vamos a estar nosotros en algún momento. Habiendo dicho eso, lo que Salomón hizo es introducir a este hombre sabio. Ahora va a empezar a mostrar en qué otras áreas la vida del necio es necio. Nos va a mostrar en qué cosas más el necio vive como un necio, actúa como un necio. Al necio ni siquiera le importa su condición eterna. Todo lo ve pasajero. Pero, mis hermanos, hay más en donde podemos nosotros ver la necedad. Versículos 5 en adelante. Observe aquí el valor de la sabiduría venciendo a la necedad. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Mis hermanos, observe aquí este proverbio de Salomón. Cuánto nos encanta escuchar que nos halagan a nosotros. Qué bonito haces. ¿Sí? Por supuesto. Qué bonito haces esto. Por supuesto. Mira nada más tú. Sí, por supuesto. Gracias. Qué lindo. Cuánto nos encanta escuchar, ¿verdad?, a nuestros favores. Hay personas que viven y dependen de eso. En todo el resto de su vida viven de los halagos, dependen de los halagos. Si alguien no les hace un halago, mis hermanos, su vida no tiene sentido. Se han preparado, alistado, han hecho las cosas que han hecho sin ningún motivo, sin ningún sentido, porque esperan un halago. Eso es lo que la gente muchas veces vive, mis hermanos, para los halagos. Y por lo contrario, rechazamos la reprensión y la corrección. Pero debe ser todo lo contrario, mis hermanos. Debemos nosotros atesorar cuando alguien nos corrige. Cuando alguien nos llama la atención por nuestro pecado, debemos de aceptarlo. Si hemos actuado mal, debemos de reconocerlo. Y debemos de aceptar, atesorar esas palabras que otras personas nos dicen a nosotros. Salomón le está diciendo, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. La palabra canción hace referencia a la alabanza, aquellas palabras que la gente da a las otras personas y que uno está esperando. Voy a hacer esto para que me digan, lo voy a ordenar, para que el pastor me diga, bien, ¿cómo lo has hecho? Muy bonito. Voy a traerle el agua al hermano para que me agradezca en público, gracias hermano. Humilde. Cuidado, por favor, no dejen de traer agua a los que están aquí adelante. Sí, por favor, no dejen de hacerlo. Pero observe la figura, y agua helada todavía. Pero observe la figura literaria que está usando aquí Salomón en el verso 6, porque la risa, esa alabanza del necio, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. No sé si usted en algún momento cuando ha cocinado a leña o a carbón, y en el momento en el que está encendiendo la leña y el carbón empieza a sonar como si revientan esas burbujitas de aire. Así, Salomón está haciendo referencia a eso.
La alabanza o las palabras de los necios es igual a eso. ¿Y qué son esos sonidos? Nada. Es más, cuando leía ni siquiera me cercioré de tantas veces que he encendido carbón de que hacen esos ruidos. Es que me acordé, verdad. Es nada, mis hermanos. La gente busca alabanza, busca reconocimiento por nada. Por nada. Y la gente está dependiendo completamente de eso, mis hermanos. Tengamos cuidado con ello, mis hermanos. Salomón va a decir, como en la versión de la NBI, es absurdo, eso es absurdo. No tiene sentido que el hombre dependa de ello. No tiene sentido que el hombre dependa de ello, mis hermanos. Más bien, atesoremos la corrección y el llamado de atención que nos hacen nuestros hermanos a nosotros. Atesoremos cuando alguien nos corrige por nuestros pecados, aun cuando ni siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos pecando, mis hermanos. Si alguien nos hace una observación, agradezcamos, porque quizás es algo pecaminoso que ni por acá en nuestra mente. Aceptemos cuando alguien nos corrige. Y todavía quizás, seguramente, obviamente, lo hace para ayudarnos. No es el momento cuando alguien nos dice, hermano, estás haciendo eso. No es el momento para que tú respondas, pero tú también haces igual. Pero tú eres peor. No es el momento para ponernos en comparación y para sacar seguramente los pecados o los problemas que tiene la otra persona. No, acepta. Gracias, hermano. Gracias. Y escúchenme muy bien aquí, mis hermanos, porque a veces como iglesia nosotros tenemos un mal tan grande que es la religiosidad. Un mal tan grande que es la religiosidad. Porque a veces solemos creer que nosotros tenemos un estándar de vida mucho más alto que nuestros hermanos. Y si yo vivo así, y si yo estoy sirviendo en este ministerio que es más público, que es más alto, si alguien me viene a decir, necio, no me digas nada, tú eres peor. No, tengamos cuidado aquí, mis hermanos, con esa comparación. Tengamos cuidado con menospreciar a otro hermano que quizás pueda tener un año de creyente y nosotros podremos tener 10 o 15. Tengamos cuidado con eso, aceptemos la reprensión. Salomón va a decir, es de sabios aceptarlo. Es de sabio, mis hermanos, aceptar si alguien nos está corrigiendo. Puede ser que la forma no haya sido lo correcto. De repente lo hizo de una mala manera. Está bien, eso es pecado. Pero tiene mucha razón el contenido de lo que me está diciendo. Es verdadero. Y tengo que prestar atención. Tengamos mucho cuidado con esa religiosidad que puede ser parte de nuestro corazón. Que menospreciemos a alguien porque nosotros tenemos mayor año o tenemos más ministerios que otros, mis hermanos. Gracias por hacerme ver mi pecado. Gracias. Muchas gracias. Y para ser más claros, por si acaso los necios no son aquí los creyentes o los hijos de Dios. Acá Salomón está hablando sobre el necio, aquello que no piensa en lo eterno, aquel que es inconverso, aquel que no medita y considera en su relación eterna con Dios. Ese es el necio, no tu hermano que tiene menos años o menos experiencia en la vida cristiana que tú. Otro valor que Salomón va a observar es el valor que hay en la sabiduría. Esto es obviamente muy claro, muy preciso con lo que viene diciendo. Verso 7, escucha sus palabras. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mis hermanos, aquí observemos cómo la sabiduría para Dios es tan especial. De hecho, Proverbios va a hablar mucho más extensamente sobre la sabiduría. Pero para Dios es tan especial y tan importante que nuestra sociedad hace hasta lo imposible para poder desaparecer la sabiduría. Nuestra sociedad va a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para que vivamos como necios, para que vivamos como arrogantes. Sí, hasta los hijos de Dios pueden vivir neciamente.
Nuestra sociedad se va a encargar para hacer eso, mis hermanos. Y una de las formas para tumbar la sabiduría es por medio de la corrupción. Cuando a nuestro alrededor alguien nos quiere abrir el camino, a acercar más rápido el camino, o hacer las cosas más fáciles. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Ciertamente la opresión o la corrupción hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. La sabiduría es tan preciada por Dios que nuestra sociedad y el enemigo mismo va a hacer todo lo que esté a su alcance para tumbarlo. Y para que los hijos sabios, los hijos de Dios, mis hermanos, corrompan su corazón, corrompan su vida. Con un poco de dinero o de alguna otra forma. Ya tenemos muchos ejemplos de corrupción en nuestra sociedad y debemos tener cuidado con eso. Sin embargo, la sabiduría no se deja corromper. Y eso también recae con los que practican la sabiduría, es decir, los sabios, los hijos de Dios, no deben caer en la corrupción del pecado. Versículo 8 y 9, Salomón sigue hablando, otro proverbio. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ay, 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 mis hermanos. Observen aquí cómo Salomón empieza a hablar también sobre la paciencia. La paciencia es un producto de la sabiduría. Y lo que Salomón aquí está es prácticamente haciéndonos una pregunta. ¿Cómo te comportas cuando las cosas no salen como tú los planeas? ¿Cuál es tu actitud cuando no salen las cosas como tú quieres? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te airas rápidamente? Yo quería que salga así. Yo quería de esta manera y mira lo que ha pasado. Yo estaba planeándolo así para que suceda y no pasó. Puede ser por terceros, puede ser porque de repente tú no lo estás controlando. Pero las cosas no salieron como tú esperabas, mis hermanos. Y lo que Salomón aquí está diciendo, bueno, si somos prontos a enojarnos por las cosas que no salieron como queremos, Salomón nos va a decir que eso también es de necios. Eso también es de necios. Prontos a irarnos, prontos a desesperarnos porque no salieron como yo lo planeé, porque yo quise que salga de esa manera. Es más, escucha la NBI como lo traduce. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. ¿Se da cuenta? Que solo abriga el corazón del necio. Mis hermanos, debemos aprender a ser pacientes con todas las cosas. Amén. Medio que no los veo convencidos. Y eso va para cada uno de nosotros. La paciencia es un rasgo de la sabiduría que debemos de practicarlo en nuestras vidas, mis hermanos. Escuche cómo también lo traduce el verso 8, la NBI. Más vale el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. ¿Se da cuenta? Esto es lo que Salomón está diciendo, mis hermanos. Nosotros debemos de poner ojos muy atentos, debemos de esperar el valor del fin de lo que algo va a terminar. Pero solemos muchas veces nosotros frustrarnos, desesperarnos por comenzar algo bien. Y es algo muy entendible, razonable que se empiecen las cosas buenas. Pero muchas veces cuando se empieza muy bien, a veces el resultado termina siendo todo lo contrario de cómo se empezó. Y Salomón va a decirlo, más vale el fin de algo que su principio. Y es la paciencia lo que nos va a mostrar cuál es el resultado de ese hombre. Si es arrogante o si es sabio, espera en el Señor, es paciente. Alguien dijo lo siguiente, mis hermanos, debemos entender que Dios siempre reserva las cosas buenas para el final. Es así. Debemos entender que Dios siempre reserva las cosas buenas para el final.
Y así lo vemos en innumerables ejemplos en la palabra del Señor. Por ejemplo, José empezó de una manera que todos diríamos, yo no quiero empezar así mi vida, que mi familia me odie, que mis hermanos me quieran matar, pero terminan haciéndome esclavo, mucho peor que todavía la muerte. Incluso me difamen por mi testimonio o por mi vida, me inculpen injustamente, me acusen de algo que no hice, vaya a la cárcel. Yo tampoco quisiera esos pasos, pero Dios reservó lo mejor para el final. Dice la palabra de Dios que lo prosperó, lo puso en lugares altos a José. Y así podemos seguir con varios ejemplos más, mis hermanos, en la palabra del Señor. Dios siempre se reserva lo mejor para el final. Después de la siembra vienen las cosechas. Es allí donde podemos ver los frutos, mis hermanos. Y no lo dudes, Dios siempre trae buenos frutos para sus hijos. Dios siempre los trae. Buenos frutos para cada uno de nosotros. Y aquí es donde podemos preguntarnos este punto muy importante. Ok, tengo que aprender a esperar en el Señor, pero ¿qué pasa si yo me dejo llevar por la impaciencia y la arrogancia? ¿Qué pasa si yo me desespero? ¿Qué pasa si yo soy muy chispa, palito de fósforo, ¿no? Me enciendo cuando no sale las cosas como yo quiero? Bueno, le decimos a Dios, tú te has equivocado en tus planes. Eso es decirle a Dios. Yo me enojo, Señor, porque la forma en como yo lo planeé es lo correcto, pero tú te metiste en mi camino y no resultó como quería, entonces tú estás mal. Tú eres el que no sabe nada. Yo sí, porque yo lo planeé todo. Esa es nuestra actitud, mis hermanos, cuando nos airamos en contra de Dios, cuando no sabemos, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo y le culpamos a Él, nos vamos y lo encaramos a Él. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestros corazones. ¿Cómo reaccionamos cuando algo no sale según nuestros planes? ¿Cómo reaccionamos? Yo recuerdo y les he contado, creo, varias veces atrás, cuando yo estaba en la universidad y yo me proyectaba muy bien, es tiempo de pagar pensiones, voy a trabajar así tantos días, voy a ahorrar de esta manera, así va a llegar mitad de mes y sí, va a dar. Llegaba mitad de mes o fin de mes y no había ahorrado ni un solo céntimo. Y no porque no quería, mis hermanos, es por diferentes circunstancias. En ese momento, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero se supone que me agendé, planeé todo y no resulta. ¿Cómo? Ese momento era, mis hermanos, momento de doblar rodillas al Señor. Señor, perdóname si yo no he estado actuando como debería. Reconocer mis errores, reconocer mi pecado y sobre todo reconocer que yo estaba planeando, haciendo todas las cosas sin el control de Dios. Y no me malentiendan, por favor, es bueno planear, es bueno ordenarse. En mi propia experiencia yo me di cuenta que yo estaba planeando sin Dios en mi corazón. Estaba haciendo un sinnúmero de cuentas, pero sin la ecuación más importante en el medio, Dios. Y cuando Dios no está allí en medio, que es la ecuación mucho más importante, los resultados van a ser desastrosos. Los resultados van a ser desastrosos, mis hermanos. Y por eso, ¿tú cómo respondes cuando los planes no salen como tú lo has hecho? Cuando no te sale el trabajo, cuando no te salen los estudios, cuando no te salen las metas, cuando no te salen esos proyectos personales que tienes. ¿Cómo respondes? ¿Le culpas a Dios? ¿Le culpas a Dios o de repente, y es mucho más seguro de doblar nuestras rodillas y decir a Él, Señor,
Tú sabes lo que haces, tú eres soberano, tú eres Dios. Versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ay, ay, ay. Aquí vamos a chocar con la nostalgia de algunos, mis hermanos. Lo pasado fue siempre lo mejor. Qué lindo lo que se hacía. Ay, era mejor. Si solo pudiéramos volver unos años, todo era mejor. Bueno, yo ya les he comentado anteriormente también que eso queda muy a percepción de cada persona, ¿verdad? Porque de aquí la próxima generación también va a decir lo mismo de este tiempo. Mejores. Pero lo que Salomón está diciendo aquí, mis hermanos, es que este pensamiento de que lo pasado fue siempre mejor es que nos limita a actuar en el presente según las responsabilidades que Dios nos ha dado. Ese pensamiento de que todo lo que sucedió atrás, era mejor, y a veces eso nos limita en cómo responder, en cómo actuar, cómo resolver las cosas de nuestro día a día. Porque todo atrás fue mejor, entonces lo que tengo hoy día no es mejor, no es bueno, es malo. Para nada es bueno entonces. Mis hermanos, el pasado ya pasó. El futuro está en las manos del Señor. Nuestro presente es lo que a nosotros nos toca resolver. Y eso es como la palabra de Dios nos invita a poder descansar en el día a día, a depender de nuestro Señor. Eso es lo que nuestro Señor Jesús también les dice a sus discípulos. Miren las aves. No trabajan, no hacen más cosas, pero el Señor las mantiene, las sustenta en el día a día. Mis hermanos, a veces vivir también en el pasado nos imposibilita el ser agradecidos con Dios. Porque no tenemos lo que sí hubo anteriormente. Así que no agradezco al Señor. El pasado, déjalo atrás el pasado. Yo agradezco al Señor de vivir de verdad en esta época. Del internet, qué maravilloso. Para algunos condenan el internet, para mí no sabe lo maravilloso que es. Me ahorra comprar muchos libros, por ejemplo. El estudiar es más fácil. El ver una buena película, el ver una buena serie. El responder mensajes, el llamar. Y muchas otras cosas. La medicina, qué maravilloso. Que hoy puedes ser operado, que hoy puedes tener, aún en la escasez de la medicina de nuestro país, bueno, tenemos facilidad. La movilidad. Qué rápido se puede movilizar hoy en día. Yo me acuerdo, algunos hermanos comentan, ¿te acuerdas que había un carro hasta allá y hay que esperar 3 horas que venga el carro? 3 horas, imagínate. Pero ahora no, podemos movernos fácilmente. Entonces tiene mucha ventaja, mis hermanos, el vivir en nuestros días. Y es allí en donde debemos de resolver. Es allí en donde debemos de agradecer a Dios por dónde estamos y dónde Él nos puso. El cómo vamos a responder. Y para eso hay que buscar la sabiduría. Señor, ¿cómo actúo frente a esta situación? Fulano en el pasado actuó de esa manera. Ok, qué bueno. ¿Puedo aprender algo de cómo actuó? ¿De cómo resolvió y aplicarlo en mi vida? Claro que sí, seguramente. Pero no vivamos anclados en el pasado, de que todo fue mejor atrás y vivimos totalmente pesimistas en nuestro día a día. Ahora veamos los resultados de la sabiduría rápidamente en estos últimos versículos, por favor. 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Hoy, mis hermanos, si yo les pregunto, ¿a cuánto les gustaría recibir una buena herencia? ¿Cuántos? Todos dirían, amén, yo quiero recibir una muy buena herencia, hermano. Podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿verdad? Comprar las cosas que nos haga falta, aquellas necesidades que tenemos, lo podríamos comprar rápidamente. Podríamos tener acceso rápidamente a todo ello. Mis hermanos,
pero tampoco podemos hallar descanso en ello. Recuerda que de este mundo nada te vas a llevar. Recuerda que de este mundo no podrás cargarte un solo céntimo o ese objeto de valor que más atesoras. No te lo vas a llevar. Tenemos que recordar eso, mis hermanos. No nos vamos a llevar nada de este mundo. Pero Salomón, una vez más, lo va a decir en el verso 11. Buena es la ciencia con herencia y provechoso para los que ven el sol. Salomón está afirmando, es muy buena una herencia, pero también es muy buena la sabiduría, es muy bueno. No podemos rechazar ninguno de los dos, mis hermanos. Pero lo que Salomón está diciendo aquí, pero más provechoso, pero mejor, es la sabiduría. Mejor es la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría no se pierde. Puedes recibir una buena herencia. Supongamos que recibes una buena herencia. Mañana se muere un familiar y te deja una muy buena herencia, una cuantiosa herencia. Qué rico, qué sabroso. Cuántas cosas no pudiéramos hacer. Qué hermoso, ¿verdad? Pero no sabes nada de inversión y en un mes lo pierdes todo. ¿De qué te sirvió la herencia? No sabes nada de administración. No sabes nada de cómo administrar, de cómo cuidar. Y lo pierdes rápidamente, mis hermanos. O te lo roban en el peor de los casos. Te lo roban en el peor de los casos. Sales de sacar tu herencia y ahí saliendo nada más te asaltan, te roban todo, te quedaste sin ni un sol. Y ahora ya no tienes nada. Ahora ya no tienes nada, imagínate. Sin embargo, la sabiduría sí queda en el corazón. La sabiduría no te lo pueden robar. La sabiduría no se pierde, pero el dinero sí. Ya sabe, aquí no condenamos el dinero. Con dinero podemos hacer un sinnúmero de cosas. La Biblia tampoco condena el dinero. Lo que sí condena es el amor al dinero. Y eso es lo que debemos de tener cuidado, mis hermanos. Al final de cuentas, cuando se ponga en balanza las dos, quien va a permanecer siempre y va a ser mucho mejor, va a tener mucho más valor, es la sabiduría. Sabiduría va a quedar en el corazón, va a quedar allí siempre. Por eso Salomón va a decir en el versículo 7 de Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría incluso te puede llevar a Dios. ¿Te das cuenta? El dinero, todo lo contrario, te puede llevar a la perdición, como Pablo les dice. Tengan cuidado, porque muchos se extraviaron por amor al dinero. Tengan cuidado con eso. Porque, mis hermanos, es muy fácil que el dinero pueda crear ídolos en nuestros corazones. Y también se hace un ídolo en nuestros corazones. Hay que tener cuidado con eso. Siguiente y último, versículo 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mis hermanos, a veces o constantemente nos encontramos con pasajes difíciles de entender, y en lo personal para mí el verso 13 es uno de los versos más difíciles de entender. Escucha nada más la afirmación que está diciendo Salomón. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Mis hermanos, nosotros tenemos muchas veces un afán muy tremendo con lo que está torcido, ¿verdad? Si yo hubiera salido al frente de ustedes con un zapato para el otro lado, se hubieran dado cuenta. Y este zapato hubiera sido el motivo para que se distraigan completamente de la enseñanza de hoy. En algunos casos, yo no sé si usted ha visto, sobre todo se ve en tiempo de invierno, cuando salimos con corbata. Si una corbata está para un lado, mis hermanos, eso es motivo para distraernos completamente. Porque hay gente que le disgusta que algo esté torcido, algo esté chueco. En tu casa, si un cuadro está chueco, ¿tú cómo estás?
pica, que esté derecho ese cuadro. Pero si tú estás chueco, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, Salomón aquí nos va a hacer una pregunta que es muy interesante. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Mis hermanos, este pasaje es una invitación a descansar en la soberanía de nuestro Señor. Aquí en este pasaje, mis hermanos, podemos añadir todas aquellas situaciones en las cuales nos traen malos recuerdos, sufrimiento, dolor. Aquellas situaciones que nos hicieron mucho daño en nuestro corazón. Pero aquí lo que Salomón está diciendo, mis hermanos, incluso todas y cada una de ellas, el Señor los controla. ¿Quién puede enderezar lo que Él torció? ¿Quién puede controlar lo que Él ya lo controla? ¿Quién puede dirigir lo que Él ya dirige? ¿Quién puede corregir lo que Él ya corrige? ¿Quién puede gobernar lo que ya gobierna? ¿Se da cuenta? Qué maravillosa, mis hermanos, esta expresión para descansar en la sabiduría del Señor. Y aquí lo que Salomón dice en el verso 14, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera, Dios hizo ambos, tanto día del mal como aquellos días de la adversidad. Dios ha permitido que aquellas situaciones acontezcan en nuestras vidas, sucedan en nuestras vidas. Y el Señor aquí nos dice, bueno, Dios hizo ambos, Dios permitió ambos. Y a veces esto nos trae, mis hermanos, un dolor de cabeza. ¿Por qué Dios permitió eso en mi vida? ¿Por qué? Si me iba a doler tanto. No es la canción, por si acaso. Pero ¿por qué Dios permitió tanto dolor en mi vida? Pero es parte de su soberanía, es parte de su gobierno. Por eso Romanos capítulo 8 va a decir, mis hermanos, que todo obra para bien. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Todos aquellos que son llamados conforme a su soberana voluntad. Y allí estamos todos. Podemos no saber en estos momentos si estamos pasando dificultades, pero confía en la soberanía del Señor, porque Él gobierna su creación. Recuerda, lo va a decir en la NTV, nada es seguro en esta vida. Lo dice la NTV, nada es seguro en esta vida. Mis hermanos, la seguridad no está en algo. La seguridad está en alguien, es Dios. Si tú quieres vivir completamente seguro, no tienes que refugiarte en algo, planear algo. Descansa, ven en Dios. Solamente en Él podemos encontrar verdadero descanso para nuestras vidas. Aun cuando no entendamos lo que está pasando, cuando aquellos días adversos vengan a nuestra vida, podemos descansar en Dios. Y qué hermoso, porque es Él quien nos invita a descansar cuando no tenemos fuerzas. Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Qué hermoso. Para terminar, mi amigo, mi amiga, que nos visitas, si tú eres nuevo, quizás ya tienes tiempo, pero tú aún no conoces a Dios. No te engañes que venir a la iglesia te hace cristiano. No. Ser cristiano es tomar una decisión de arrepentimiento, de creer y depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Decíamos en el verso 1 que la gente trabaja para crear un buen nombre, una buena reputación. Eso es muy bueno, pero déjame decirte que nada de eso te va a salvar de la condenación eterna. Crear un buen nombre, una buena reputación sin Cristo, crear un buen nombre, una buena reputación en este mundo no te puede salvar de nada. Al contrario, te va a condenar. Si tú quieres levantar una reputación sin Dios, lo único que haces es acarrear más condenación para ti. Solo hay alguien con buena reputación en el cual puedas descansar. Solo hay alguien con un buen nombre y maravilloso nombre para que puedas llegar
y ser acepto ante Dios. ¿Sabes quién es? Cristo. Pablo lo dice en Timoteo, porque solamente hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre que pueda igualarse ante Él. Ven a Cristo, ven y descansa en Él. Ven únicamente a Él y cree en Él como tu Señor y Salvador. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque como tus hijos nosotros ahora tenemos el gran valor que podemos encontrar, Señor, de buscarte a ti, de amarte a ti, de obedecerte a ti. Salomón dice en Proverbios, Señor, que como tus hijos podemos atesorar lo maravilloso de obedecerte. No permitas que vivamos como necios. No permitas que vivamos alejándonos de ti. Que por sobre toda cosa en nuestra vida te busquemos a ti, Señor. Permítenos vivir en sabiduría como hemos aprendido. El valor no está en lo que este mundo nos ofrece, el valor está en lo que tú nos ofreces. Y permítenos vivir según la perspectiva eterna, con nuestros ojos en lo eterno, Señor, que eres tú. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.